Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este espacio de debate que organizamos en Diario Navarra. Mi nombre es Íñigo González, ya nos conocemos, soy periodista de esta casa, de Diario Navarra, y el objetivo un poco de hoy y de estos debates es pues, analizar estos temas que marcan la actualidad, que marcan un poco la agenda. Y hoy retomamos este formato de los foros de En Vivo, que a nosotros nos encanta, y es el primero que hacemos este 2024. Y el tema que hemos elegido de la jornada escolar no es casual que hayamos elegido este tema en este momento, porque seguro que todos hemos escuchado que algo se está cociendo en los patios de los colegios, porque da igual, este es un tema que nos toca de muy cerca, da igual que uno tenga hijos en edad escolar o que no los tenga, porque seguro que en boca de algún vecino, de algún familiar o algún amigo hemos escuchado que, oye, algo que pasa con la jornada continua, con la jornada partida, flexible, algo pasa en los colegios. Bueno, pues hoy vamos a intentar explicar a la gente qué es lo que ha pasado en estos años, porque es importante un poco el contexto de dónde venimos y qué va a pasar a partir de ahora, sobre todo en este mes, que es un mes clave, y a partir de septiembre, que es cuando va a haber el cambio un poco en todos los centros. Entonces, hoy contamos con tres personas que, además de ser expertos en sus campos, pues bueno, compaginan diferentes facetas en el mundo de la educación, tienen mucho que decir sobre el tema de horarios. Y si os parece, bueno, me puede agradecer mucho que estén aquí, porque siempre salir de las aulas en algún caso es complicado. Y estamos encantados de tenerlos y nada, pasamos a presentar. Tenemos aquí a Beatriz del Arco, ella es madre también, vamos a hablar, me ha dicho que hay que hacer ese inciso, funcionaria, maestra infantil, de primaria, y forma parte del equipo de educación del sindicato AFAPNA, que sabéis que es uno de los mayoritarios de la República y también de la Administración Foral. Bienvenida. Gracias. Tenemos a Manuel Martín. Él es el presidente del Consejo Escolar de Navarra, que lleva ya casi 5 años, ¿no? Vamos a camino de los 5, en la segunda legislatura, y además durante muchos años antes, muchos le conocemos por haber sido director del Colegio Público Padrón Víctor Pradera. Es un hombre con una gran trayectoria docente a sus espaldas y estamos encantados de que esté con nosotros. Bienvenido. Pues yo aquí encantado también. Y a su lado tenemos hoy a Noelia Charri Arana. Ella es abogada, también es madre y es la secretaria jurídica de RICOA. Para quien no lo conozca, RICOA es la Federación de APIMAS, de las asociaciones de padres y madres de alumnos, y es mayoritaria en Navarra. Están presentes en casi 150 colegios, yo creo, a través de APIMAS asociadas. Y un poco nos vas a traer esa voz de las familias, ¿no? Nos vas a contar qué es lo que os han trasladado con todo esto de la jornada que está ocurriendo y qué es lo que pasa. Pues como decía, vamos a estructurar este foro en 3 bloques, 3 preguntas. Os vamos a dejar cada uno 5 minutos aproximadamente para que podáis aportar vuestra visión. A ti, Manuel, te voy a tener acotado, te voy a vigilar muy de cerca. Qué fama de rollo, para que podamos, no, porque hay mucho tema que tratar y yo creo que es importante tener tiempo, ¿no? para hablar. Y como decía, para empezar, quiero aportar un poco de contexto de por qué estamos hablando ahora de la jornada escolar. La realidad es que a partir de septiembre todos los colegios públicos de Navarra, estamos hablando de 170 centros, son casi 40.000 alumnos y sus respectivas familias, es decir, es un porcentaje muy potente de la educación navarra. Pues a partir de septiembre todos los centros retoman la jornada partida. ¿Qué es la jornada partida? Pues esos horarios de clase de mañana y tarde. Para que nos entendamos, como cuando íbamos nosotros al colegio, pues eran los horarios que teníamos. ¿Y por qué esto es una novedad? Pues esto es una novedad porque el Gobierno de Navarra, desde el Departamento de Educación, ha decidido que todas esas jornadas que en los últimos años se habían ido cambiando en los centros, se habían producido cambios de votaciones para votar a la jornada continua, que son las clases solo de mañana, pues el Gobierno de Navarra ha decidido que estas jornadas que tenían un carácter experimental, pues ya finalizasen y volver de forma generalizada a los horarios de mañana y tarde. Sí que es verdad que al mismo tiempo pues ha establecido los procesos de cambio para que esos centros que estén interesados en seguir con la jornada continua, pues si el proceso fructifica, pues puedan votar y salir adelante y cambiar. Entonces es ahora, en este mes de febrero, cuando se está realizando todo este proceso. Hoy mismo hay reuniones informativas en los centros, además son reuniones que el que quiera cambiar tiene que hacer esta reunión de forma obligatoria y explicar a las familias: esto es la jornada continua, esto es la partida, esto es la flexible, el horario que proponemos es este y así se va a votar. Esto se está haciendo estos días. Y a partir del 20 de febrero, creo recordar, es cuando empiezan las votaciones. Habrá un sistema telemático, presencial, y se podrá también eso en los colegios, será a final de mes. Por eso tenemos mucho tomate, mucho ruido un poco en los centros, pero yo por lo que quería empezar, que es lo que hablaba antes con Manuel, yo creo que lo interesante es empezar por los protagonistas, ¿no? Y en este caso que son pues, los estudiantes, los alumnos, que yo creo que es lo que tenemos que ver un poco, porque cuando hablamos de estos cambios de jornada, yo me planteo si realmente inciden en el alumno, ¿no? Si el tipo de jornada escolar influye en los resultados académicos, influye en su bienestar emocional incluso,
No sé si de esto tenemos información suficiente, si hay estudios científicos que digan una cosa o la contraria. O sea, que si te parece empezamos contigo, Beatriz, vale. Desde los docentes, ¿cómo veis este tema? Vale, pues últimamente se han publicado muchos artículos sin base pedagógica en los que se defiende una u otra jornada, pero realmente no existen estudios suficientes que avalen que el rendimiento académico sea directamente proporcional al tipo de jornada. Afirmar esto desde el profesorado nos parece una conclusión muy reduccionista y simplista. Hace un año, en enero de 2023, se llevó a cabo un simposio organizado por el Consejo Escolar de Navarra con el tema La jornada escolar, reflexiones y datos. Una de las ponencias de estas jornadas avala lo que he comentado anteriormente. Fue la ponencia del pedagogo, profesor de la Universidad de Zaragoza y maestro de GB en Aragón, José Luis Bernal Agudo. Su principal conclusión es que no hay evidencias de que la jornada continua o partida por sí misma provoquen un rendimiento mejor académico del alumnado. Y recalca que en el rendimiento académico intervienen gran cantidad de variables contextuales, como puede ser el nivel socioeconómico de las familias. José Luis Bernal menciona a José Antonio Caride, que también es catedrático de Pedagogía Social. Este estudio fue encargado por la Xunta de Galicia, el estudio que hizo él, y sí destacaba la realidad compleja y plural del tiempo escolar y la necesidad de no afrontar este tema desde un planteamiento dicotómico, o jornada única o jornada partida. Elena Sintés, del 2012-2015, doctora en Sociología, publicó unos informes sobre el impacto social y educativo de la jornada continua, y una idea relevante que plantea en su discurso es que la obtención de los resultados pedagógicos y sociales positivos se consiguen con la mejora cualitativa del tiempo educativo. No es la cantidad de horas, sino la calidad. Otra tesis doctoral, la de Francisco José Morales Yago, doctor en Educación, analiza y valora el cambio en 20 colegios. 10 son de jornada continua y 10 con jornada partida. Tampoco tiene conclusiones relevantes, pero sí que señala varias opiniones de cada colectivo. Las familias mejoran la jornada partida por razones de horarios laborales, ¿vale? Y los equipos directivos con jornada continua indican que sus centros han dado respuesta a las demandas de gran parte de las familias. Posteriormente hay otro estudio de Morales, Galán y Pérez Juste en 2017 que señala que transcurridas 3 décadas desde que comenzó a implantarse la jornada continua, los progresos académicos han sido reducidos y equiparables a los experimentados por otras comunidades que tienen jornada partida. Comentar que actualmente en el informe PISA del año 2022 los mejores resultados son las que tienen jornada continua, que son Castilla y León, Cantabria, Asturias, La Rioja. Bernal también nombra un estudio que es la evaluación. Hay una evaluación sobre el funcionamiento de la jornada escolar que se llevó desde la Comunidad Valenciana. El resultado que obtuvieron fue que había una mejora de 3 décimas, pero que no reconocen como significativo, pero destacaron una variable que se comenta mucho a lo largo de la jornada del profesorado, que es el cansancio a lo largo del día. Así afirman que en las últimas horas el alumnado está más cansado que en las primeras, pero muchísimo menor que el cansancio de las que se producen por la tarde. Así lo observamos los docentes en el aula. Y quiero terminar diciendo que José Luis Bernal hace 4 conclusiones. La primera sería que el 90% de los estudios analizados coinciden en que no existen evidencias que permitan afirmar que la jornada continua o partida puedan provocar en sí mismas un rendimiento académico, como dije anteriormente. La segunda, y aquí viene lo importante y lo interesante, es que realmente importante es cómo se organiza la jornada. Por lo que hay que dotar a los centros de recursos humanos para poder llevar a cabo sesiones de docencia compartida como estrategia para la inclusión educativa, bajar las ratios en las aulas, realizar desdobles o talleres educativos, disminuir la rotación del profesorado, que cambiamos muchísimo de centro. Y desde el Departamento de Educación queremos resaltar que con esta orden foral que nos han impuesto, ya pone en la orden federal que no lleva incremento de recursos humanos ni gastos derivados de funcionamiento, con lo cual es complicado gestionar el día de los centros escolares. Otra conclusión que realiza José Luis Bernal es que incide en especial cuidado a las actividades extraescolares de la tarde, ofreciendo suficientes y de calidad para aquellos alumnos que no tienen recursos para poder llevarlas a cabo fuera del colegio.
Luego en otro apartado hablamos, ¿no?, de las actividades extraescolares y haré un poco de inciso en ese tema. Y la cuarta y la última es que no se trata de que los alumnos y alumnas hagan más tarde del centro educativo, sino de una mejora cualitativa del tiempo educativo. Ese sería un poco el resumen que nosotros hemos hecho desde el sindicato. Pues te cojo la palabra porque mencionabas que hace unos meses el Consejo Escolar organizó unas jornadas muy interesantes sobre los horarios lectivos, en las que participaron pues, muchos expertos y hubo también una serie de conclusiones. Y como tenemos aquí a su presidente que estuvo en esas jornadas y también es un poco el que ha pilotado también, les ha tocado ver un poco esta orden foral que se votó en el Consejo Escolar, pues queremos ver que nos contéis desde el Consejo, bueno, desde la Administración Educativa, porque estos cambios ahora y cómo visto este tema. En principio, Íñigo, creo que somos un órgano que lo único que desea es pues, aclarar situaciones, poner negro sobre blanco y por lo menos que no surjan por ahí noticias o face que últimamente estoy viendo, sino que todo se base un poquito en opiniones contrastadas y estudios reales. Pero ciertamente que sean fieles al estudio, no a la cierta parte de la conclusión que queremos oír, ¿no? Porque cuando se dicen más cosas, pues hombre, si solo limitamos una pequeña parte, pues estamos falseando la situación, ¿no? Dicho esto, quiero decir que este debate que se ha suscitado ahora no deja de ser distinto al debate que todos los años ha ido sucediendo año tras año en los centros y por lo tanto ya se viene con un cansancio determinado, ¿no? Me gustaría ver y aclarar que por lo menos en este debate de ahora yo creo que hay más información, se puede contrastar distintas situaciones y sobre todo, bueno, espero que además sean, aparte de informados, lógicamente, que es lo que estoy comentando, sean tranquilos, respetuosos, que pongan el foco de verdad en el alumnado y que el resto de temas de conciliaciones o de horarios de cualquier situación estén en otro foco, porque estamos hablando del alumnado, nada más. Entiendo que el resto no tiene aquí visibilidad, porque si no vamos a cambiar las coordenadas y confundir los objetivos, ¿no? Y el mandato que tenemos de la sociedad precisamente es la educación del alumnado, ¿no? Todos. Bien, dicho esto, también me gustaría que en todos estos debates, pues con ese foco, nadie esconda los objetivos verdaderos de la situación, ¿no? ¿De dónde partió el debate inicialmente y continuamente? Porque se ha ido poniendo año tras año, ¿no? Dicho esto, tengo que decir que, bueno, efectivamente el Consejo Escolar hizo unas jornadas y Beatriz ha cogido una parte muy escueta, porque se pueden ver las conclusiones en el libro claramente, ¿no? Y las tres ponencias justo ha ido a escoger una pequeña parte del tema. Por eso decía que, bueno, pues justamente otras ponencias dijeron temas muy importantes. Por ejemplo, en el tema de los biorritmos, creo que Gonzalo Pin fue muy claro y exclusivo. Y eso es un estudio real, fiel, no de él. Es que lo podemos ver recientemente. Daniel Gabaldón ha publicado otro estudio, si habéis sido conscientes, en octubre del 23, ¿no? Muy a posteriori, en donde habla de los biorritmos, independientemente de las jornadas. Estamos hablando de que el alumnado en este momento, pues sus puntos fuertes de absorción es de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Bueno, ahí están los estudios, yo no tengo más que verlo y está la ponencia de Gonzalo Pin y la opinión de los pediatras en la Sociedad de Pediatría, o sea, que es que eso es incuestionable, ¿no? Daniel Gabaldón recientemente ha publicado un estudio que también es bueno, y ha hablado de cómo con ningún escolar debiera de comer más tarde de las 13 horas. Si eso lo retrasamos, ¿qué pasa? Vamos retrasando el biorritmo y ¿qué pasa? Que a la mañana
ahora mismo tenemos un biorritmo de los estudiantes que es casi más vespertino que matutino, con lo cual los aprendizajes no llegan a tener la efectividad real, ¿no?, sobre el alumnado, ¿no? Por otro lado, se hablaba también de los periodos de descanso que tenía que haber. Si los periodos de descanso, al tener una jornada, no me estoy metiendo, yo estoy hablando de lo que es, me da igual, porque también considero que tanto una jornada como otra tiene puntos débiles, o sea, no me estoy, simplemente estoy poniendo negro sobre blanco, Entonces, que los periodos de descanso del alumnado y de juego está pasando de ser matutino a ser vespertino, con lo cual también está influyendo en los biorritmos de aprendizaje, ¿no? Conclusiones. Probablemente ninguna de las dos jornadas se adapten tal cual a los biorritmos del alumnado, ¿no? Sí que hay otro tipo de jornadas, que justamente no es lo que estamos aquí hablando, que es la jornada a tiempo completo, que está empezando a ser muy trabajada a otros niveles en Europa, que efectivamente se adaptan. Las situaciones de calidad en la enseñanza precisamente es cuando eso ocurre, es decir, es más importante el tiempo de calidad que el tiempo efectivo. Pero también estamos hablando del bienestar emocional, cuando tú estás trabajando unos contenidos en un tiempo más limitado, vas a un ritmo de más estrés en el alumnado, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de... Bueno, ya hay muchos estudios, acabo de hacer el de Daniel Gabaldón, Xavier Martínez Elorrio, Mariano Fernández Enguita, Isabel Ridao y Javier Gil, recientemente han publicado también el rendimiento. Efectivamente, el rendimiento es porque en la educación hay muchos factores colaterales que inciden, porque a lo mejor estás hablando de una pedagogía determinada en un centro, que también es influyente en los rendimientos, ¿no? Por lo tanto, pero sí que en el estudio se observa que, a pesar de ser muy similares en cuanto al rendimiento académico, sí que hay una pequeña varianza de unas décimas, de 3 o 4 décimas, en favor de los que cursan en la jornada partida, ¿no? Por otro lado, que también es influyente en el rendimiento, hay un mayor número de tareas, casi un 38% más, en los centros de jornada partida. ¿Y quién realiza esas tareas con efectividad? Quienes tienen una tutorización y una atención, es decir, el alumnado socialmente desfavorecido no las realiza. ¿Qué pasa? Hay mayor desfase cada vez. Estamos pilotando coches a 2 velocidades y eso son estudios que recientemente se han publicado de la OCDE, de ESADE, o sea, ahí están, ¿no? En cuanto a actividades extraescolares, pues hombre, podemos hablar lo que queramos, pero no hay más que ir a los centros que tienen un tipo de jornada y otra, y verás que la mayoría de centros están prácticamente los patios vacíos y sin actividad, ¿no? En estos momentos, con el aumento de alumnado de inmigración, parece una ilógica que tengamos los centros educativos, los espacios educativos, dijéramos, poco aprovechados, ¿no? Yo entiendo que hay que pensar, si estamos hablando del alumnado, luego otras cuestiones van aparte y se tienen que negociar y son comprensibles, y yo las entiendo, y las apoyaría inclusivemente. Pero no parece que sea lo más adecuado tener edificios vacíos cuando pueden ser utilizados para muchas situaciones, porque efectivamente necesitamos reforzar situaciones y quizá en cuanto a otras situaciones que también son importantes, como estamos hablando aquí de ratios y incluso de docencia compartida, creo que en Navarra, por ejemplo, aquí es un caso bien claro. Navarra
con un aumento de profesorado y con docencia compartida, está obteniendo, y con mejores ratios, tiene peores resultados que anteriormente. Son visibles, ahí está PISA, llevamos un descenso continuado, ¿no? ¿Por qué? Hay muchos factores, no estoy echando la culpa a nada, pero todo suma, una cosa y otra suma. Y por otro lado, cuando hablamos de comparativas, de bueno, a ver, que Castilla y León ha sacado muy buenos resultados y tienen la mayoría de centros con nada continua. A ver si va a resultar que en Navarra no la tenemos, en la mayoría de los centros, y hemos sacado peores resultados. O sea, no podemos comparar y extrapolar cosas cuando nos conviene o no nos conviene. Tenemos que ser justos y rigurosos porque estamos para poner blanco sobre negro, ¿no? Y tenemos que incidir si a lo mejor otras cuestiones distintas y otras organizaciones distintas que no son ni la partida ni la continua son mejores para el alumnado. No estamos hablando de si cuesta más dinero o no, porque ese es un tema de la financiación que de alguna manera va en consonancia con las necesidades de la educación, ¿no? Y si se necesitan más recursos, pues más, pero eso sí, que sean efectivos, ¿no? Y que todo se enfoque en función del objetivo principal, que es el alumnado. Todo lo demás... Aprovechar que has mencionado unos cuantos estudios y yo creo que precisamente lo que más les interesa también a las familias es tener esa información de, oye, ¿por qué una sí o una no? ¿Qué beneficios, qué puntos débiles tiene? No sé qué os trasladan las familias a ELICOA, si realmente han tenido información suficiente para ver qué supone una cosa u otra o qué les preocupa sobre este aspecto. Bueno, yo creo que este es la clave, ¿no? Para las familias. Las familias lo que queremos es recibir toda la información, la máxima posible, de la manera más objetiva posible, ¿no? Para, al final nos ha tocado, porque así nos lo ha impuesto desde la normativa, elegir, ¿no? una jornada u otra, y para poder tomar la mejor decisión, pues necesitamos saber, ¿no? Y en ese saber, cuanto más se nos cuente, es mucho más positivo. Hablamos de rendimiento académico, yo creo que es un poco la piedra filosofal. ¿Qué familia no quiere que su hijo o hija llegue a los mejores índices de rendimiento? Pues todas queremos, pero nosotros desde la Federación siempre decimos lo mismo. Nos parece que para hablar de rendimiento académico en cuanto a las jornadas escolares, compartimos con los sindicatos docentes que no es exclusivamente la jornada lo que influye en el rendimiento de nuestros hijos e hijas, y es que además creemos que para poder afirmar si una jornada es mejor o peor deberíamos medir al mismo alumno o alumna en el mismo momento y bajo las dos jornadas o las tres jornadas, y esto es algo imposible. Es decir, un alumno o alumna de un curso a otro, incluso de un mes a otro, ha cambiado, ¿no? Ha hecho ese salto, ¿no? Que a veces hacen los chavales y chavalas, ¿no? a lo largo de su etapa educativa, y de repente un niño o niña que iba en un nivel, de repente salta para arriba. Bueno, pues no influye solo el tema de la jornada escolar, ¿no? Entonces, cuando es cierto que a veces a las familias se nos habla mucho de rendimiento académico, entonces que se ponga en esta mesa que el rendimiento académico no depende exclusivamente de la jornada, a nosotros como federación y sobre todo como familias nos parece positivo, porque es cierto que se habla mucho de esto. Es verdad también que hay muchísimos estudios, cada vez más, en un sentido o en otro. Nosotros siempre hemos pedido, y es lo que a nosotras como federación nos falta todavía en este proceso, y es ese análisis objetivo por parte del Departamento de Educación de la jornada escolar. Me explico. Llevamos desde el curso, creo que es 2007-2008, con una jornada experimental de forma piloto inicialmente, luego fuimos liberalizando en todos los centros que quisimos participar. La realidad es que la práctica totalidad, 144 si no me equivoco, un 85% de la República estamos está en jornada continua, y no hemos hecho, o sea, hemos sacado una norma. Pese a que hemos pedido todos los sectores que participamos en el mundo educativo, hagamos un análisis y saquemos unas conclusiones, las que sea, o digamos que no hemos podido concluir nada, digamos algo. Todavía no tenemos esa información objetiva en nuestra comunidad de nuestro proceso, ¿no? Ya no hablo de otras comunidades, cada cual tendrá sus situaciones, su alumnado y su historia. Nosotros en Navarra, la realidad es esta: hemos experimentado con unas jornadas y hemos elaborado una norma, y las familias seguimos sin tener la conclusión de esa experimentalidad, ¿no? Entonces nosotros decimos siempre,
una persona que es científica, yo la verdad que me dedico al mundo de las letras, no soy muy científica, pero cuando haces un experimento sacas una conclusión, ¿no? Entonces, a mí cuando ahora ya hablamos de experimentar con otras cosas, yo la verdad que me rasgo un poco las vestiduras y digo, ojo, que no vayamos a estar dentro de X años como estamos ahora. La realidad para las familias es que yo creo objetivamente que este año estamos recibiendo mucha información y creo que eso es positivo. Y es cierto que quizá tengamos que tomar decisiones que igual son superiores a nosotras, ¿no? como familias, porque es verdad que intervendrán factores personales de cada una de nosotras, y comparto con Manuel que deberíamos de tratar de primar a nuestros hijos e hijas por encima de todo. Y a veces ese juego, que lo intentamos hacer lo mejor posible, a veces no es todo lo suficientemente fácil porque intervienen otros factores externos a eso. Como hablabas, es ahora el momento de las familias, ¿no? de esa toma de decisiones, estamos inmersos en ese proceso, es un poco el segundo bloque que os quería plantear, ¿no? Creo que son 159 los colegios que han decidido iniciar ese proceso de cambio de jornada, que van a votar con sus familias. Estamos hablando del 89%, creo, o el 91% de la red pública, prácticamente todos. Entonces, el sistema que hay, por un lado, hemos hablado antes que el departamento ha establecido un sistema de votación telemático, a través de la aplicación del portal Educa, que todos los conocemos, se va a poder votar durante varios días. Y luego la otra parte está el sistema de mayorías, ¿no? Que también quería un poco incidir. Se ha decidido que para que un proceso de cambio de jornada salga adelante, se haga con una mayoría reforzada. Son 3/5 sobre el total del censo, que esto es importante decirlo, ¿no? No saldrá adelante sobre la gente que ha votado, sino sobre el total de alumnos matriculados en ese colegio. Entonces, nosotros, desde las familias, si te parece, si va a ser fácil ese proceso, si la gente está entendiendo cómo se vota, si entiende la pregunta, o si teméis que quizá haya conflictos en los patios por lo que supone tener que ir a votar, ¿no? y significarse de una manera o la otra. Bueno, yo creo que este es el tema más polémico, ¿no? Sí. Bueno, hay varios, pero este es uno de los temas más polémicos que rodean a la jornada. Nosotros como federación pedimos la votación telemática al Departamento de Educación. Bueno, sugerimos la votación telemática porque nos parece que a día de hoy, en el momento en el que nos encontramos, es verdad que todavía hay familias que tienen una brecha digital importante, pero también es cierto que cada vez, sobre todo a raíz de la pandemia, nos hemos familiarizado mucho más con el sistema digital y estamos un poquito más habituadas, ¿no? Y nos parecía que era un sistema de votación relativamente fácil. Yo he votado al consejo escolar del instituto de mis hijos de manera telemática y me pareció una forma muy sencilla de hacerlo, y sobre todo una forma que facilita en el sentido que no tienes que restringirte a un horario concreto, ¿no? Entonces apostamos por ese sistema, evidentemente combinado con una votación presencial, solo faltaba, y con toda la colaboración necesaria para que aquellas familias que no tengan esa competencia digital suficiente, pues se les pueda, la puedan adquirir o se les pueda... Sí que es cierto que nosotros como federación, y por acuerdo de nuestra asamblea de socios, nos encomendaron la labor de, en este proceso de elaboración de esta norma, mantener una posición lo más neutra posible dentro de lo poco neutro que puede ser un tema como el que tenemos sobre la mesa. Y en cuanto al porcentaje de mayorías, nosotros no hemos opinado. O sea, es verdad que hay dos corrientes claras, hay dos plataformas claras, una a favor de la jornada partida, que evidentemente entiendo que estará de acuerdo con el sistema de votación o la mayoría que se ha impuesto, y una a favor de la jornada continua, que evidentemente no está a favor del sistema de votación que se ha impuesto. Es cierto también, que lo decía antes en la intervención, que el 85% de nuestra red, con el mismo sistema de votación, está en jornada continua actualmente. Es decir, que es un sistema rígido, es verdad, o sea, exige una mayoría alta, ya no solo alta, un 60%, sino también sobre todo el censo. Eso hace que el que no va a votar, no sabemos si es porque no quiere ir a votar o porque no sabe que tenía que ir a votar, no sabe la repercusión, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy rígido. Y ese voto sí que eso contabiliza como un no. Exactamente. Entonces, nosotros creemos que es muy importante, y creo que es el mensaje que hay que lanzar a las familias, que hay que ir a votar.
que voten lo que cada una considere, sí, no lo que consideren, pero que vayan a votar por dos motivos básicos. Uno, para que nadie interpretemos lo que significa ese quedarse en casa, y segundo, para tener cero dudas, ¿no?, de que hemos sacado un proceso, o sea, una jornada u otra por un porcentaje concreto. Lo que sería una pena es que el quedarnos en casa hiciera de manera sin saber, o sea, quedarnos en casa sin saber por qué nos quedamos, hiciera que saliera una cosa u otra. Y ese es el hándicap que tiene este sistema de votación. Es cierto también que un sector de las plataformas defienden que es un sistema garantista, ¿no?, en el sentido igual excesivamente garantista, pero no es menos cierto que en el ámbito jurídico también se aplica en otros procesos que requieren, ¿no?, de especiales trascendencias para el tema. Entonces, nosotros sí que vemos que la votación es el nudo gordiano de esta historia, pero también estamos viviendo este año el proceso de votación de una manera más calmada, lo cual también nos parece algo muy positivo. Antes, sobre todo antes de la pandemia, los procesos de votación no eran todo lo calmados que nos gustaría, y había verdaderos enfrentamientos en los centros educativos, no solo entre sectores, hablo docentes y padres, sino entre padres y madres, ¿no? Auténticas batallas campales que a nosotros la verdad que nos da mucha tristeza, porque al final son nuestros hijos e hijas los que están ahí, somos nosotros una comunidad educativa que nos enfrentamos por algo que no tiene excesivo sentido. Y este año, al menos a la Federación, nos está llegando ese proceso más calmado, más pausado, donde los centros están dando la máxima información posible de una manera muy respetuosa, dando todas las posiciones posibles, y las familias, creo que unas y otras, están haciendo ese ejercicio de calma, ¿no?, de oye, cada cual que vote lo que considere. Yo creo que hoy en día tenemos mucha información, es un tema que hemos hablado muchísimo sobre él, y ya no es, y además lo hemos probado. Yo creo que para mí también es un tema clave el haber probado o no una jornada. Yo siempre digo que hoy en día la partida es la que puede dar más miedo, porque ya hay muchos centros que no han vivido nunca en jornada partida, entonces puede ser que no hayan probado, y ese medio que podía haber antes de la pandemia a la continua, que luego llegó la pandemia, todos estuvimos en continua, y quizá ciertas familias que eran más reacias al cambio le perdieron ese miedo y vieron que tampoco esto era, bueno, pues no se acababa el mundo. Igual ahora podemos tenerlo justo en el otro ámbito, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vemos. Pues. Perfecto. Sobre las familias, vamos, si quieres, voy contigo, Beatriz, para que me cuentes un poco en el plano docente, cómo veis de los sindicatos este sistema. Pues es muy significativo que de los 170 centros públicos que hay actualmente en Navarra, nosotros siempre hablamos de la red pública, ¿vale? Actualmente 153 cuentan con la jornada escolar continua. Yo quería decir que en el año 2018 había muy poquitos centros, eran unos 14 o así. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a partir de la pandemia estuvimos dos cursos escolares con jornada continua, sin actividades por la tarde, pues la gente ha podido probar o ver si le encaja a nivel familiar, o si podía probar en la jornada continua. Actualmente, pues, y luego para este curso escolar tienen que votar 159, son datos bastante significativos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que tanto el profesorado como las familias nos hemos visto muy sorprendidos en las visitas sindicales que hemos hecho también en las escuelas, al conocer que nuevamente teníamos que volver a votar, ¿vale? Entendemos desde el 2007 que empezó la jornada continua ya en Olite, Urroz, estaba en carácter experimental, y la sorpresa es que tenemos que volver a votar para volver a conseguir lo que ya tenemos. Es una normativa que nos lo impone, es algo que nos lo han impuesto, y en su momento pues ejercimos movilizaciones y concentraciones en los centros. Lo que nosotros queremos decir, que el porcentaje nos parece excesivo, siempre lo hemos defendido, que nunca ha visto en un proceso democrático. Imagínense ustedes que tenga que salir un 60% para tener un presidente del gobierno. Sería impensable, ¿no? O sea, nunca llegaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que es el 60% totalmente excesivo, por eso nosotros pedimos la mayoría simple. Pedimos un 50%, e incluso, ¿qué ocurrió? El Consejo Escolar tuvo que votar a favor o en contra de esta orden,
y ni siquiera ellos tuvieron que tener este 60% para poder votar, ¿vale? Pedimos el voto simple. El Departamento de Educación se escuda en la LOMLOE para que negar este 50% porque consideramos que el Departamento hace una interpretación sesgada de la ley, ya que lo que dice la LOMLOE es que las administraciones educativas determinarán la necesidad de aprobación por mayoría cualificada de aquellas decisiones con especial incidencia en la comunidad educativa. Entendemos que el Departamento de Educación de Navarra tiene potestad para determinar los porcentajes, pudiendo evitar la votación de las familias con este resultado tan exigente. Es un auténtico despropósito. Nosotros hemos recurrido la orden foral con este tema, la que hemos recurrido a los tribunales. Quiero añadir una cosita más en el tema de la papeleta, ¿vale? La papeleta, algunos centros nos han hecho llegar que en la papeleta del voto la pregunta es la siguiente: ¿está usted a favor de cambiar de jornada escolar partida a jornada escolar continua? Lo hemos confuso, el texto, ya que la mayoría de los centros ahora tienen jornada continua, están en jornada continua. Y la palabra cambio no tiene ningún sentido, por lo que genera confusión entre las familias. Por ello, nosotros proponemos que la papeleta debería preguntar: ¿qué modalidad de jornada escolar prefiere? ¿La jornada partida o la jornada continua? Y así tendría el mismo valor un voto que el otro y obliga a ejercer el derecho al voto, porque actualmente con esta normativa, como decía Noelia, el no ir a votar favorece más a la partida, se contabiliza como un voto a favor de la partida, que es lo que parece que el departamento nos quiere imponer. En cuestión de convivencia, bueno, yo también soy madre de un centro público y creemos que este proceso va a llevar a todas las familias a los centros a tensionar la convivencia en las comunidades educativas. Sí que es cierto, como dice Noelia, que puede ser que esté más tranquilo el tema porque ya ha tenido un recorrido histórico, ¿vale? Pero bueno, nosotros consideramos que estamos asistiendo a un mundo de campañas a favor y en contra de las jornadas. A veces priman unos intereses económicos y sabemos que hay sindicatos o empresas que están interesados en la jornada partida en función de los intereses económicos. Creemos sinceramente que no había necesidad de volver a pasar por este proceso tan tedioso para centros y familias, que el departamento podía haber buscado otra fórmula, ¿vale?, para de pasar del carácter experimental a darle oficialidad. Te doy la palabra para que expliques, no sé por qué esta mayoría, por qué pensáis que consideráis que es más garantista o por qué este proceso se ha decidido un poco diseñar así. Yo, la verdad que lo primero que tengo que decir es que me alegra que todo esté más tranquilo y haya un debate informado y más sosegado, ¿no? Porque ciertamente es lo que tiene que ser, ¿no? Dicho esto, conviene volver a decir las cosas claras y no decir cosas que nos parecen, que ocurren, que dejan de ocurrir, ¿no? A ver, el Consejo Escolar tiene una ley, la de 2012, que es la última que lo regula, que es clara y dice cómo se tienen que tomar las decisiones, cuándo, y no podemos equiparar unas cosas con otras. Nosotros teníamos quórum para debatir el tema, se debatió. No voy a entrar en más detalles porque me parece absurdo comparar una cosa con otra, ¿eh? Entonces, efectivamente, Beatriz ha dicho que, me refiero al tema de las mayorías, sí, que la LOMLOE, incluso la Ley Orgánica del 2006, habla de que para temas que sean importantes en las unidades educativas se exigen mayorías cualificadas. Y ya puedes pensar que este no es un tema que se ve que es decisivo, pero las autoridades educativas piensan que es un tema importante y decisivo, y por eso, y por contradecir a Noelia, quiero decir que ellos no fueron neutrales, porque en el Pleno votaron a favor de que fueran mayorías cualificadas de la norma. O sea, que lo vieron bien, ¿eh? Yo tengo que decir lo que pasó y lo que ocurrió en el Pleno, ¿no? Y por lo tanto, y 14 miembros lo vieron bien, 4 no lo vieron bien. Lo dije al principio, no debemos esconder los intereses de nadie, porque es lo
lo bueno del tema. Y cuando vamos con la verdad por delante y con el pecho descubierto, es cuando... Entonces, tengo que decir que esta mayoría cualificada parece un obstáculo para conseguir un tipo de jornada, pero luego cuando se ha conseguido es el obstáculo para darle la vuelta. Es decir, que los centros que consigan la jornada continua, luego los de partida van a tener el mismo obstáculo. O sea, que no hace falta ver, es decir, la mayoría cualificada, no hace falta verlo solamente, la moneda tiene las dos caras. Entonces, para decir que del censo, hasta muchas veces lo veis en las propiedades, en las comunidades de vecinos, para ciertos temas de calado se exige una mayoría cualificada. ¿De quién? De todos los propietarios, no de los que van a la asamblea, porque podríamos sacar una mayoría absoluta incluso de votantes habiendo votado pues un 15% o un 30% de la comunidad educativa, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver, también digo que este es un tema, bien, hemos dicho desde el principio, no es exclusivo, no es ciertamente lo más importante de cara a los resultados académicos, pues estemos tranquilos, que no pasa nada. Si lo que salga será algo que lo podremos modificar si no estamos contentos al cabo de 4 años, pero si no nos va tanto, tampoco hace falta encarnizar la lucha. ¿Me explico? Salvo que tengamos unos intereses determinados. Y me hace gracia cuando se ha dicho aquí, intereses económicos ¿de quién? ¿De nosotros? ¿Del Consejo Escolar? Beatriz, habla claro, porque no sé quién tiene intereses económicos en un tipo de jornada u otra. Tengo que decir una cosa que me parece importante, los comedores escolares, y aquí hay que darle loas a las familias, efectivamente, y sobre todo de RICOA, que los han trabajado fenomenalmente a lo largo del tiempo, son una medida educativa compensatoria y necesaria, y que quizá tengamos que verla de otra manera. Yo, donde voy, lo digo, es decir, quizá tenemos que darle otra visión más potente de cara a los centros educativos, y hay que reforzarlos, no a la vez debilitarlos. No estamos hablando de si unas empresas ganan dinero o no con los comedores escolares, estamos hablando y si no, que se cambie el sistema, ¿no? Y que las cocinas sean en los propios centros, lo que sea, ¿no? Pero lo que está claro es que los comedores hacen una función que es impepinable de compensación a todo el alumnado que no puede comer o tiene necesidades. Te gustó hablar claro, ¿eh? Sí, si te parece, tocas este tema. Vamos, porque es la tercera parte que queríamos tratar, y si quieres empiezas tú con ella, porque claro, cuando hablamos del cambio de jornada lectiva, del tipo de horario escolar que se va a marcar en un centro, no solo influye en el día a día de esas horas lectivas de lo que pasa en clase, sino en todo lo que pasa en ese centro, ¿no? En el colegio estamos hablando de esos servicios complementarios, que puede ser el comedor, que puede ser el transporte escolar, incluso las actividades extraescolares del horario de mediodía, incluso los horarios lectivos van a influir en las condiciones laborales de los docentes, de lo que luego si quieres hablamos. Pero introducimos un poco No debieran influir, lo he dicho desde el principio. Luego entramos. Y si influyen, hay otras mesas donde podemos solucionar, porque en este caso, acotando el tipo de jornada, ¿qué pasa con estos servicios complementarios? Aprovecho que has empezado a hablar del comedor para lanzar esta pregunta. A ver, está claro que se ha producido una disminución de los servicios de comedor, ¿no? Está claro. Pero, vuelvo a decir, a mí me gustaría que el comedor fuese un tema más educativo de los centros, con una gestión integral. Por eso he hablado al principio de que quizá, y no estoy hablando de si cuesta más o menos, o necesitamos más recursos o menos, estamos hablando de qué es lo que es mejor para el alumnado, ¿no? La jornada a tiempo completo que está promulgada en muchos lugares, con toda una integración de servicios docentes, no docentes, pero bajo un mismo prisma educativo, pues hombre, es algo que está demostrando, que está dando. Por ejemplo, Alemania ha sacado y está cada vez elevando sus prestaciones en cuanto a rendimientos académicos con un tipo de jornada así, mientras que nosotros lo vamos descendiendo. Es significativo porque no por la jornada, vuelvo a decir, por toda la gestión integral del conjunto, ¿no?
porque si fuera solo por la jornada habría que decir, esta es la mejor jornada, señores, no hay elección posible, ¿no? Y ya está, ¿no? Por lo tanto, es una gestión total y absoluta del tema, ¿no? Y claro, no tenemos que tirar piedras sobre lo que tenemos, sino incluso mejorarlo, ¿no? Los temas de comedores, etcétera, claro que se les afecta, evidentemente, los temas de transporte. Podemos incluso pensar, algunos centros que comparten instalaciones y servicios, pues las decisiones de un centro y las del otro pueden ser dispares y quizá no se respete la autonomía de ese centro con respecto al otro. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos los servicios, hacemos espacios nuevos porque no hay otros espacios, no hacemos un gasto, o sea, tenemos servicios medio vacíos en un lado y servicios medio vacíos en el otro y disparamos el gasto, no hay eficiencia. O sea, la sociedad se tiene que preguntar qué es lo importante, ¿no? Si en unos momentos se necesita la eficiencia de los servicios y del gasto sobre la autonomía. Yo creo que hay que casar las dos cosas, evidentemente, pero una cosa no puede ir en detrimento de la otra, ¿no? Y eso es así, pero la partida, la situación de partida es, creo yo, que es la eficiencia y lo mejor para el alumnado. No estamos hablando de, porque claro, si la autonomía, en este caso, va contra la eficiencia, pues, pero son casos muy singulares, no es la generalidad. Entonces, tenemos que ver eso. Y evidentemente no es nuevo con este tipo de jornada. Yo digo que no hay que verlo con la visión solo de la jornada, porque ya ha existido antes también en cuanto esos centros tenían que tomar decisiones iguales para el calendario, por la misma manera. Y parece que ahí no había tanto problema, ¿no? Por eso, si dejamos de esconder otros intereses, lo veremos con otro prisma en ese sentido, ¿no? Noelia, ¿qué preocupaciones nos trasladan las familias sobre este tipo de servicios complementarios que se pueden aplicarse con estas primeras jornadas? Antes de entrar en el comedor, le voy a hacer una pregunta a Manuel, que me ha dejado ahí en su intervención y quiero aprovechar mi tiempo para aclararlo. Votamos a favor de la norma de cambio de jornada, evidentemente, de la norma de jornadas escolares, porque esta federación... Noelia, no, un momento. No, aclaro. Hubo una enmienda, porque en el Consejo Escolar no va el dictamen así, como así, o sea, el dictamen, la orden foral llega, por aclarar, las cosas claras, para todo el mundo. Va el dictamen, los consejeros o vocales del Pleno pueden enmendar modificando, suprimiendo partes del dictamen o añadiendo, ¿no? En este caso se añadió varias cosas, entre ellas la votación telemática, y efectivamente algo que no iba en el dictamen en la orden apareció y se tuvo en cuenta, ¿no? También había una enmienda de AMPE que iba en contra de las mayorías y no fue aprobada por la misma situación de voto, es decir, vosotros votasteis a favor de no aprobar esa enmienda de las mayorías. Entiendo que yo no he dicho nada mal. Sí, pero que votamos a favor de la norma en conjunto, ¿vale? Entonces, evidentemente, analizamos... Vosotros y con capa y todas las personas que estaban ahí. No solamente vosotros. En cualquier caso, consideramos que la norma era necesaria, la norma de cambios de jornada. Entonces, sí, pero hablo también ¿vale? de los puntos en concreto del debate que ha habido, y votamos a favor de la norma. Y en cuanto al tema de los comedores, es evidente que el comedor, que en Navarra lo gestionamos en gran parte las APIMAS, porque la mayor parte, bueno, creo que son 80 y pico comedores de colegios públicos gestionamos directamente desde las APIMAS. Es evidente que la jornada escolar de los centros influye en el servicio de comedor. Esto es innegable, y en las extraescolares de los centros, en el sentido de que en función de la jornada la experiencia ha dicho que los alumnos y alumnas que acuden al servicio de comedor son unos u otros. Esto es así, en jornada continua. En muchos centros hay alguno muy excepcional que ha incrementado el número de alumnos, pero en la mayoría, en jornada continua, el número de alumnos ha bajado, y en jornada partida el número de alumnos era superior. Esta es la experiencia que nosotras como APIMAS tenemos.
Sí que es cierto que muchas APIMAs nos llaman y nos dicen, a nosotros nadie nos ha preguntado nada del comedor para hacer el cambio de jornada, o sea, se ha propuesto un cambio de jornada o una jornada continua o partida, pero a nosotros nadie nos ha preguntado nada, y hay centros, estamos hablando, que llevan muchísimos años en una jornada concreta y que no han tenido la otra, es decir, que las APIMAs que están gestionando esos comedores no han vivido otra jornada diferente, en este caso la partida, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el Departamento de Educación debe de poner los recursos necesarios para que el comedor siga adelante. Con esto me explico. Ahora mismo, una cosa tan simplista como unas sillas y unas mesas, tenemos las que tenemos, pero si tenemos un número diferente de alumnos, habrá que buscar más mesas y más sillas. Y a veces, esto que parece tan obvio, yo sé de APIMAs que han tenido que comprar sus mesas y sus sillas para sus alumnos y alumnas en el comedor, y esto lo pagan las familias, no en todos los casos, con lo cual tenemos que tener todos claro que en la medida en que la norma garantiza que el cambio de jornada no influye en los servicios complementarios, hablo de comedor porque es la parte que más nos toca a nosotras, tendremos que poner sobre la mesa qué necesidades tienen en unas u otras jornadas cada centro, cada espacio. Habrá comedores que tengan que puedan hacer un turno, otros que tengan que hacer dos, otros que necesiten igual espacios adicionales, pues igual necesitan, no lo sé, en unas u en otras jornadas. Pero lo que debemos de garantizar es que nuestro alumnado acceda a esos servicios, ¿no? Y sobre todo en colaboración con quienes lo gestionamos, que somos en parte de las APIMAs, ¿no? Y de momento es un trabajo que estamos tratando de hacer, porque ahora hay una norma sobre comedores escolares sobre la mesa, con lo cual también tendremos mucho que hablar y que aportar. Es evidente también que las extraescolares han supuesto otro tema de debate, ¿no? en esta norma, ¿no? El hecho de si se puede o no hacer, en este caso ya no, actividades extraescolares por parte de las APIMAs en el horario del profesorado. Nosotros, dentro de nuestras APIMAs, hay opiniones a favor y en contra, pues como lo decíamos al principio, esto no es blanco o negro, hay de los dos espacios. Pero es verdad también que no podemos olvidar que podemos seguir haciendo actividades extraescolares. Es decir, cuando acaba la sesión de la tarde, en el caso de jornadas partidas, podemos hacer actividad extraescolar a las 4:30 o a la hora que acabe. Incluso en el tiempo de comedor. Exacto, en el tiempo de comedor. Y complementar esa conciliación que a veces exigimos las familias, ¿no? Que decimos necesitamos más tiempo para conciliar, lo podemos hacer ahí, ahora lo tendremos que hacer en el caso de jornadas continuas, a continuación de la hora del profesorado, y en cualquiera de los escenarios se puede hacer en el espacio de comedor. Es verdad que en jornada continua en el espacio de comedor no se han planteado nunca, porque es verdad que va como más, salen a las 2, es como más precipitado, ¿no? En jornadas partidas era muy habitual que hubiera actividades extraescolares en el tiempo del comedor. Y en cuanto al tema que comentábamos del profesorado, si mejora o empeora, desde luego nosotros no seremos quienes nos metamos en ese terreno. Es verdad que sí que vemos que la jornada escolar es un tema que sobre todo nos afecta a los adultos, a los profesores, profesoras, a los padres y a las madres, y a veces lo miramos desde nuestra óptica, los padres y las madres, voy a hablar de nosotros y nosotras, y comparto con Manuel que deberíamos de intentar mirarlo desde la óptica de ellos, ¿no? Y ellas, que son los que están en las aulas, nuestros alumnos, en unas y en otras jornadas con unas necesidades u otras, y ahí tendremos que hacer ese ejercicio de ver qué necesitan nuestros hijos e hijas, que a veces no es lo mismo en función de la edad tampoco, o sea, que puede variar. Vamos contigo, Beatriz, porque sí que es verdad que, bueno, aunque pongamos el foco en el alumno, que es donde tiene que estar, pero los horarios otros, pues condiciona de cierta manera, ¿no?, esa jornada laboral. Pero bueno, yo creo que lo primero que habrá que aclarar es, porque siempre cuando hablabas antes de los bulos, pues parece que con la jornada continua los profesores trabajan menos horas. Quizás ese es el punto que viene que aclarar. Sí. La jornada continua se estructura diferente a la jornada partida. Voy a comentar un poquito cómo se hace. Son 6 sesiones de 45 minutos, con un recreo entre medias de 30 minutos o 2 recreos de 20 minutos. Por lo general empieza a las 9 y termina a las 2. La jornada continua asegura que todas las asignaturas se impartan por la mañana y que las actividades lúdicas sean llevadas a cabo por las tardes. Como ya hemos comprobado por parte del personal educativo, que el rendimiento y sobre todo la atención descienden mucho después de comer. Nuestro horario es diferente al de los alumnos porque nosotros tenemos 1 hora más al día para reuniones durante los 5 días de la semana.
Y por la tarde también realizamos las actividades extraescolares que nos correspondan. Estas sesiones que hacemos por la tarde siempre se han considerado de horario lectivo. En un primer momento en el borrador de la orden foral sí que se pusieron que eran de docencia directa, pero en algún momento se esfumó esta idea y se vuelve a considerar de horario lectivo, cuando nosotros siempre hemos pedido que se consideren de docencia directa porque estamos con alumnos y alumnas, ¿vale? Con respecto a las condiciones laborales del personal docente, queremos dejar claro los bulos que hay, porque trabajamos el mismo número de horas a la semana. Lo que ocurre es que la organización del horario es de otra manera y tenemos el mismo horario durante todos los meses del curso, porque es cierto que antes en septiembre y en junio hacíamos como una especie de jornada continua pero hasta la 1 y eso había que regularizarlo, por eso él dice que trabajamos un poquito más para regularizar septiembre y junio, ¿vale? En relación a la orden foral, un asunto que no ha sentado nada bien en la comunidad educativa es que en la anterior normativa, después de la propuesta de dirección del proyecto que se hacía para poder obtener la jornada continua, el claustro votaba, éramos los primeros en votar y la decisión era vinculante. Ahora con esta orden foral pues nos sentimos ninguneados, el profesorado se siente ninguneado porque es el último en votar, el claustro después de todo el proceso es el último en votar y la decisión no es vinculante, simplemente se nos informa de lo que ha ocurrido en el proceso, no tenemos ningún poder de decisión y tenemos una participación meramente anecdótica. Eso quería dejarlo reflejado. Estáis en el consejo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, como órgano, el claustro como órgano en sí mismo. En relación con el comedor... ¿Sabes cuáles son las funciones del claustro? Sí. Pues en los temas de jornada, de horarios, no es vinculante. Es el consejo escolar siempre. Bueno, pero antes lo teníamos en la anterior normativa. Pero es y consultivo, ahora, pero es que estáis presentes de forma mayoritaria en el consejo escolar. Sí, pero antes nosotros teníamos, en la antigua orden teníamos un peso porque decidíamos, votábamos y en función de la decisión que nosotros tomábamos el proceso seguía. Y ahora hay un proceso que empieza con el consejo escolar, que también es cierto, ¿vale? Pero el consejo escolar en ese momento no decide a favor o en contra de la jornada continua, lo que decide es a favor o en contra de continuar, de iniciar el proceso, ¿vale? Y luego lo tiene que aprobar finalmente. Sí, sí, y luego se termina otra vez aprobando con el consejo escolar 2/3 del consejo escolar. ¿Cuál es el órgano que tiene que decidir? Es que lo que no puede ser es que ningún grupo bloquee al órgano que tiene que decidir, Beatriz. El órgano que tiene que decidir es el consejo escolar. Y pero el consejo escolar está ahí representado. Nosotros somos una parte importante del proceso, cada claustro tiene 40, 30 personas en cada claustro. Se estaba haciendo algo que bloqueaba al órgano que tenía que decidir. Si el órgano que tiene que decidir no se puede reunir porque hay una parte que lo bloquea. Nuestro sentimiento, tú vas a las visitas sindicales, vas a los centros, vas a las visitas sindicales, les explicas cuál es el proceso y se quedan, o sea, perdona, nosotros también podremos votar y nuestra decisión es importante, ¿vale? En cuanto al comedor, el transporte, nosotros también queremos hacer nuestro inciso. Es cierto que la necesidad del uso del comedor surgió a raíz de la jornada partida, cuando el alumnado tenía que acudir por la mañana a clases por la mañana y a clases por la tarde, por lo que entre la última sesión de la mañana y la primera de la tarde quedaban aproximadamente 2 horas y muchas familias pues no podíamos recoger a nuestros hijos, comer con ellos en casa y llevarlos de nuevo al horario de la tarde. Con la jornada continua el comedor se mantiene, además de que esta modalidad responde a todas las necesidades. El que quiere puede comer en el comedor, el que quiere puede comer en casa, en familia, quedarse en casa o regresar a las extraescolares. Por lo que la jornada pues, continua creemos que ofrece conciliación, pudiendo recoger al alumnado en la última sesión, cuando termina la última sesión de la mañana, a las 2, tras el comedor o después de la actividad de la tarde, saliendo exactamente a la misma hora que en la jornada partida. Un aspecto a destacar es que para el curso 24-25, que se está elaborando el decreto de comedores, se ha eliminado la obligatoriedad de que el alumno becado para el servicio de comedor tenga que asistir de manera obligatoria a las actividades de la tarde.
se le exigía que al tener ya una beca tenía que asistir a las actividades extraescolares. Esto ahora se ha eliminado, ¿vale? En relación al transporte, la normativa marca que el horario de salida será cuando finalice la actividad de la tarde. Únicamente, sí que hay algún cambio, únicamente se puede adelantar si todas las familias de la misma ruta, los que hacen la misma ruta, están de acuerdo en adelantar ese horario. Desde el sindicato nosotros hemos también solicitado al departamento que cada centro sí que pueda gestionar el servicio de transporte cuando este sea compartido por varios centros de la misma localidad. Ya que lo que ocurrió en la anterior convocatoria, pues hubo centros que sí que consiguieron a través de los votos la jornada continua, pero se les denegó por parte del Departamento de Educación, no se les dio visto bueno porque compartían transporte con otros colegios en los que no se votó a favor, lo que originó bastante malestar y enfado en las familias a favor de la jornada continua. Creemos que hay que asegurar que se respete la decisión de todos los centros. En cuanto a las extraescolares, que no se ha comentado nada, en la normativa actual ya no se llaman extraescolares, se llaman actividades de atención al alumnado por la tarde, ¿vale? Como he comentado anteriormente, José Luis Bernal Agudo da importancia a que estas actividades extraescolares sean de calidad y diversas para que pueda atender a todos los alumnados, incluyendo el alumnado desfavorecido o vulnerable o que no puede acudir a actividades de pago. La orden foral marca que estas actividades son voluntarias y gratuitas. Es súper importante este inciso. Tienen que ser 2 actividades, ¿vale?, por cada curso. Y dentro de estas 2 actividades tienen que incluir actividades de idiomas, aplicación de nuevas tecnologías, actividades deportivas o culturales. O sea, que es importante que tengan un diseño variado y rico. Normalmente en cursos superiores lo que sí que se suele hacer es una sesión de apoyo y refuerzo y la realización de las tareas escolares. Quiero comentar que en la Comunidad Foral de Navarra es obligatorio ofertar actividades de atención al alumnado por la tarde y estas actividades se llevan a cabo por los propios docentes del centro. Otros modelos de jornada continua en otras comunidades no incluyen extraescolares por la tarde o estas actividades son de pago y pueden ser realizadas por agentes externos al centro y por eso también ha sido criticada la jornada continua. Me he puesto en contacto con algún sindicato de otra comunidad y me ha explicado cómo funciona. Es importante volver a remarcar que son gratuitas, son voluntarias para todas las familias que lo deseen y garantizan la igualdad entre el alumnado. Habéis comentado las actividades extraescolares de mediodía. Por la jornada partida ofrece actividades de pago al mediodía y ¿qué ocurría? Que había alumnado que sí que podía costear la familia esa actividad de pago al mediodía y había otros alumnados que se quedaban en el patio. Entonces ahí vemos cierta desigualdad. La jornada continua también supone realizar las actividades de la tarde a una hora prudente, dejando tiempo para que las familias tengan la tarde disponible. Hay un bulo por ahí de que los patios, no hay nadie en los patios. Bueno, tú puedes bajar después, puedes bajar al patio, al parque, a la plaza y no solo socializar con los compañeros de clase o compañeras de la clase, sino con los amigos del barrio, ¿vale? Y pues puedes hacer también actividades extraescolares o hacer las tareas del cole, siempre después de las actividades que se proponen por la tarde. Queremos comentar también que con esta nueva normativa nos ha sorprendido que no se pueden simultanear las actividades realizadas por la tarde con el profesorado con las actividades de pago propuestas por la PIMA o entidades locales, clubes deportivos, clubes sociales. Nos parece un error. Un niño a lo mejor después de terminar el cole y comer y así, pues puede ir a fútbol o a bádminton o a ajedrez. No tiene por qué ser después de la actividad de la tarde propuesta por el profesorado y además nos parece un error también porque se pueden tejer redes entre el centro y las actividades las entidades sociales, pues con Coworkids, club de ajedrez, el club de bádminton, lo que sea. Y por último, quiero cerrar este tema, ¿vale?, para considerar que con la jornada continua se produce un menor absentismo, ya que todas las actividades, sesiones curriculares se realizan por la mañana. La jornada partida observamos que hay niños que faltan por las tardes, niños y niñas en las aulas,
sobre todo en el ciclo de infantil, porque muchos niños se quedan en casa después de comer, descansando, y las familias nos piden no traerlos por las tardes. Quería cerrar el tema así. Pues si os parece que estamos un pelín fuera de tiempo, pero como aprovechando que tenemos aquí a alguien, no sé si queréis lanzar alguna pregunta desde el público, si no preguntaré yo, que yo soy muy... Yo quería puntualizar sobre este tema del asentismo. A ver, cuando se habla de eso, ¿tú tienes datos? ¿O tienes datos de algún centro? Tengo la experiencia. Yo no tengo ese dato, precisamente no quisiera. Es que la experiencia... A ver, vuelvo a lo dice el... Yo he sido maestra de infantil. Claro, y yo he sido director de un centro 25 años y no quería decir la experiencia de mi centro porque en mi centro, y sí que es cierto que familias a pesar de que teníamos un alumnado determinado, no teníamos apenas asentismo. Pero no quiero poner la experiencia de mi centro porque estoy hablando de algo particular. Por eso digo que datos, cuando se arriban de datos sobre una cosa, hay que tenerlos, y no estamos circulando por ahí y poniendo gris sobre lo que no hay que poner en este debate. No se puede decir eso porque no es así, Beatriz. ¿Vale? Entonces te tengo que contradecir en ese tema. Que he estado, es cierto que puede ser en algunos centros, que no puede ocurrir que en algunos centros tengas ese dato, pero no es la generalidad de la educación en Navarra. Entonces, no me gusta que se diga eso cuando no es así. Queda acotado la declaración. No sé si porque para eso estoy, para dar datos en este tema, y claro, no, prefiero que no se diga lo que no es en algún caso. Muchas veces más, pues podemos tener opiniones distintas, pero el dato es el dato. Yo quería un poco aportar sobre eso, ¿no? Que no quieres decir datos particulares, por decirlo de alguna manera, pero desde luego la experiencia también nos dice que con nuestros datos particulares, yo soy jefa de estudios también de un centro y ya estoy jubilada, pero sí que es cierto que podríamos llevar una contabilidad y la llevábamos, y con Educa se hacía, y había un absentismo claro de los alumnos por la tarde. El alumnado vulnerable, que todos sabemos a qué estamos hablando, y eso es cierto. Y sin embargo, con la jornada continua... Me parece que mi centro no tenía alumnado vulnerable, pues teníamos un 96%, llegamos a tener un 96% de inmigración. Sí, y no ocurría eso, mira qué casualidad. ¿Por la tarde no? ¿En la jornada continua? ¿En la jornada partida? Y nunca tuvimos jornada continua. No, en la partida, estoy hablando, no la continua. Sí, pues yo te digo que teníamos partida. O sea, por eso he dicho que no quiero decir, mira, es que mi centro, porque entonces me estaba metiendo en ese juego. Yo digo que los datos que hay no, es que es mejor no entrar en este tema porque es que no es así. ¿Para qué vamos a debatir lo que no es? El 80% de los centros están en jornada continua y por lo tanto es el número de asentismo que hay. Podríamos ir mirando a lo largo, pero ahí están los indicadores que tenemos precisamente en la web del Consejo Escolar, en el informe ejecutivo. Se tratan, dijéramos, de poner en base a los dichos indicadores internacionales cómo está evolucionando o cómo estamos en la educación navarra, porque a veces decimos, vamos bien, ¿y en qué te basas para decir eso? En tu experiencia, no, es que mira esto, no, mira, en esta comparativa con las autonomías del resto del país y con la media de Europa, ¿no? Entonces, a través de esos 18 indicadores, desde el 2009 hasta la actualidad, y se puede ver ese tema cómo ha ido bajando. Es verdad que, y ahí voy a lanzar una lanza, ha ido bajando progresivamente el asentismo, pero no equitativamente entre los centros de una manera de jornada o de otra, pero sí en la comunidad foral, a pesar de que hemos aumentado el número de alumnado desfavorecido de inmigración, porque ahora estamos casi en un 20%, con respecto, por ejemplo, al 2015, que está, o el 2010, hace 2 años estábamos en el 8%. Vamos a una pregunta sí, más. quería hacer una observación y luego lanzar una pregunta a Manolo respecto al proceso de votación, ¿no? Que decíais, bueno, pues que el profesorado tenía un tipo de mayoría diferente a la que hay actualmente. En cambio, yo, por ejemplo, como familia, me siento muy secuestrada de la jornada continua porque una vez que sale adelante ya no vuelve a producirse dentro de 4 años, ¿no? Como está en la norma, otra vez el inicio del procedimiento de votación, puesto que es el Consejo Escolar, ¿no?, quien lanza, digamos, la consulta.
Entonces, si no hubiera sido en este caso educación, ¿no?, que lo hubieran lanzado, esos colegios de jornada continua no se verían en esta situación porque no se habría, o sea, el profesorado o en el consejo escolar no se habría aprobado ese paso, ¿no?, esa doctrina. No sé si me estoy explicando. Sí, te estás explicando, sí. Entonces, mi sugerencia o mi duda un poco es si ahora votamos, ¿no?, y durante 4 años vamos a tener esa misma jornada, sí, claro, si sale la jornada continua, es que los partidarios de la jornada partida estamos totalmente a merced de lo que diga el profesorado, que claramente quiere la jornada continua. Entonces, desde educación, digamos, se plantea, no sé, una revisión de este procedimiento. Bueno, a ver, voy a volver a aclarar situaciones y algunas cosas que has hablado les comparto. Antes le he comentado, perdonad, he comentado a Beatriz que efectivamente, y me alegra además que en los patios esté todo más tranquilo, es verdad que la gente se está dando cuenta de que, sobre todo las familias, que es donde estaba un poco el tema más, por la razón que sea, se ha ido enquistando, porque claro, lo que ha ido pasando hasta ahora es parte del proceso por el cual esto parece un poco polémico, ¿no? Es decir, si tú un tema lo tratas un año y ves que no sale, parece muy ilógico que el año siguiente lo vuelvas a tratar. Y si no sale, pues al siguiente, hasta que finalmente sale, ¿no? Porque esto es como el árbol, por muy gordo que tenga el tronco, si yo empiezo a cortar, bueno, me canso. Al día siguiente empiezo otra vez, voy cortando, al final lo derribas, por muy gordo que sea, ¿no? Entonces, pero eso ha producido cansancio y cierto malestar. Por eso digo que nadie tiene que esconder las situaciones y lanzar el debate objetivamente y sin problemas, porque si tenemos el foco en el alumno, todo lo demás lo podemos compartir, incluso apoyar, porque yo creo que es muy razonable compartir mejor horario para los profesionales. ¿Cómo que no? Claro que sí. Y entiendo que como no tiene por qué coincidir, puede haber distintas... Nadie ha pensado que un enfermo se resolvió la situación haciendo turnos en los hospitales, o otro tipo de situaciones que yo no las tengo por qué plantear, ¿no? Pero bueno, vuelvo a esta situación. Tengo que decir que para las familias es un alivio, entiendo yo, y por eso, a pesar de todo lo que ha ido pasando hasta ahora, saber que ahora toman una decisión, que tienen posibilidades de voto telemático y que no tienen ese agobio, y que lo que pase ahora tampoco es tan trascendental, por un lado, porque ya se está viendo, por otro lado ya han experimentado y saben de lo que están hablando, pero saben que esto no se va a volver a tratar al año siguiente, sino dentro de 4 años. Eso, a pesar de que en el Consejo Escolar se opinó favorablemente a eso, porque además es una de las pegas que habitualmente han puesto siempre todas las familias, ¿no? Esa transgresión año tras año. En el Consejo Escolar hubo una enmienda contraria a eso, sino que fuese la posibilidad de año tras año, ¿no? Decir que efectivamente ahora mismo, y tal y como está la ley, todo el mundo tiene la posibilidad de decidir en el máximo órgano, que es el Consejo Escolar, ¿no? Y ahí están representados, ¿no? Efectivamente, el espacio docente junto con el equipo directivo tiene una cierta mayoría, pero para promover un cambio de jornada, para que te quedes tranquila, solo se necesita el 25%, es decir, si las familias decidís iniciar el proceso, se puede iniciar. Ahora y dentro de 4 años, ¿vale? Por eso te digo que ahora mismo en los centros 159, que por cierto son menos que los que hay ahora mismo en jornada continua, es decir, algunos centros no han decidido iniciar el proceso, por la razón que sea. También tengo que decir que conozco, porque el Consejo Escolar está para poner negro sobre blanco y para ayudar a todos en todos los procesos educativos, a todos, incluidos a los docentes, porque además tenemos una relación muy estrecha con todos los sindicatos. Por lo menos yo me reúno continuamente y efectivamente, pero aunque en este tema discrepemos
Claro, a nivel de órgano, porque puede ser que a nivel personal yo esté, pero estoy hablando del órgano, ¿no? Y ahí está representada toda la sociedad y yo tengo que manifestar lo que el órgano ha decidido consensuadamente, ¿no? Entonces, tengo que decir que hay centros que por la razón que sea han pensado que no era el mejor proyecto la jornada continua, y eso partiendo de los docentes que lo han llevado al Consejo Escolar, las familias les ha de parecer bien y no han iniciado el proceso, ¿eh? Incluso, fijaros, en más de un centro de secundaria, cuidado, hay algún centro de secundaria que va a estar en jornada partida. O sea, entonces, quiero decirte que en ese sentido, pues tenéis que tener tranquilidad, porque en el máximo órgano estáis representados, con un 25% se puede iniciar el proceso para un lado o para otro. Y además, perdón, por puntualizar una cosa en relación con esto, si no cambia, o sea, si no abres el procedimiento, o sea, los 150 y pico que han abierto ahora, estos ya estarían durante 4 años con la jornada que salga de las urnas durante este mes. Pero una vez que pasen esos 4 años, anualmente hay que abrir ese procedimiento previo que comentaba Manuel en el Consejo Escolar, donde con un 25% de votos a favor puedes transitar a las diferentes jornadas. Si estás en continua podrás transitar a partida o flexible, si estás en flexible a continua o a partida, y si estás en partida a continua o a flexible. Sí, pero antes efectivamente, como iba a pasos, si un colectivo bloqueaba ya no seguía, y efectivamente habéis podido sentir bloqueados. No es el caso de ahora. Por eso le he explicado a Beatriz que quizá respetando lo que tiene que tener el claustro, que es el máximo órgano pedagógico, no nos olvidemos, pedagógico, no puede bloquear las decisiones del máximo órgano decisivo, que es el Consejo Escolar. Y en eso aquí no pasa ya. Entonces entiendo que sentirse herido por algo que no es preceptivo es para reflexionar, Beatriz. De todas formas, yo quería comentarte que cuando se lleva a cabo la jornada continua hay una memoria, hay una evaluación y se traslada al Departamento de Educación. Si se ve que no ha funcionado lo que sea, tendría que... Eso es lo que ha dicho Noelia. Cada año se exige una memoria, se exige una evaluación del profesorado, se le exige al centro y se ¿Te refieres para el punto de partida inicial? No, una vez que... ¿Para el debate de ahora? No, una vez que sale la jornada continua, este primer año estás en jornada continua, al finalizar el año tienes que hacer una memoria, una evaluación de cómo ha ido la jornada. Y eso se envía al Departamento de Educación, ¿vale? Con la jornada partida no sucede, con la jornada continua sí. Entonces, porque una es experimental y la otra no. Entonces, si se ve ahí algo... Beatriz, pues, bueno, pero ahora, cuando deje de ser experimental, que será exactamente ahora, eso no sucederá, porque eso es porque una era experimental y la otra no era experimental. Pues si os parece, aunque vamos a dejar comparto con ella que está bastante fuera de tiempo. Si queréis, ahora seguimos con el debate de la aunque comparto con ella que quizá nosotros, ese experimento debiera haber sido evaluado y haberse puesto blanco sobre negro, pero claro, si es evaluado y se pone blanco sobre negro, a lo mejor no había que haber elección de jornada, ¿eh? Pues ahí, Cuidado. hay que darle la idea. Os quería comentar y...